Muy buenas tardes, Latinoamérica. Bienvenidos a nuestro webinario Las ventajas y el uso responsable de la inteligencia artificial en el mercado asegurador, organizado por Cultura de Seguros, organización dedicada a fomentar la cultura de seguros y prevención de riesgos en beneficio de las familias y empresas latinoamericanas. Hoy nos acompaña nuevamente el destacado empresario mexicano y licenciado en sistemas, Raimundo Chapa. Él es socio y director de Segutrends. Es una insurtech mexicana que está revolucionando el mercado asegurador mediante el uso de robots. El formato de nuestro webinario va a consistir de un conversatorio entre 45 y 60 minutos y cualquier consulta que deseen hacer podrán escribirlo en la opción comentarios para que nuestro invitado nos ayude a resolverla. Bienvenido nuevamente, Raimundo. Es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación para desarrollar este tema tan interesante. Siempre un gusto, Víctor. Aquí estamos a la orden y esperando que esto pueda ser de mucho valor y mucha utilidad. Por supuesto, Raimundo. Vamos a iniciar rápidamente, de repente, con la primera pregunta y la de rigor, digamos, ¿no? ¿Qué es Claro. la inteligencia artificial? Mira, la inteligencia artificial como tal, como su nombre lo dice, es una simulación de lo que sería la inteligencia humana. Y esto es procesado ya sea por máquinas o específicamente por sistemas computacionales. Entonces, es una simulación, es un símil, es algo que trata de emular lo que sería la inteligencia humana. Esa es básicamente la descripción general del concepto de inteligencia artificial. ¿En qué se basa? Considera el desarrollo de sistemas computacionales, básicamente, en la programación de un sistema computacional y en algoritmos, algoritmos que te dicen, bueno, si sucede esto, es esto, son fórmulas como tal. Y mucho del concepto de los algoritmos está muy enfocado o especializado sobre uso de fórmulas matemáticas, el peso, las probabilidades, las estadísticas, las probabilidades de que suceda algo. Entonces, básicamente ese es el concepto de la inteligencia artificial, ¿sí? Buenísimo, Raimundo. ¿Y podría simular sentimientos, digamos? No sentirlos, sino simular, o sea, contestarte con empatía, no lo sé. Sí, fíjate que eso es algo que ha ido evolucionando. Anteriormente se pensaba que no, pero con el uso de biométricos, o sea, biométricos son cuestiones que miden reacciones dentro de tu cuerpo. En un momento dado, sí podría, por ejemplo, cuando suceden ciertas cuestiones que nosotros sentimos una emoción, hay algo que una perturbación en nuestro medio ambiente, nuestros químicos cambian, o sea, se segregan ciertas sustancias dentro de nuestro organismo a nivel químico. Y si existen en un momento dado cuestiones o medidores que puedan detectar esos cambios pues en dopaminas o en cierto tipo de sustancias dentro de nuestro organismo, se puede determinar o ver que una cierta cuestión causó una emoción, ya sea triste, de felicidad, de alegría, de preocupación, de pánico. Entonces sí, o sea, se ha evolucionado mucho en ese sentido, siempre y cuando existan los biométricos, se podría llegar a captar emociones. Probablemente, digo, emociones, sentimientos, pero son entendiéndolo como reacciones químicas que suceden en el cuerpo. Buenísimo, Raimundo. Ahora, por dónde crees que se podría explorar de repente el uso de la inteligencia artificial en el mercado asegurador, digamos, en general, ¿no? Tal vez en incrementar ventas, en mejorar resultado técnico y con ello, pues, me imagino temas de eficiencia. Sí, claro, mira, yo creo que básicamente hay dos vertientes, Víctor, muy fuerte, donde se puede utilizar el mercado asegurador. En nuestros países, en Latinoamérica, básicamente sabemos, y es una constante, que la penetración del mercado pues, es baja, ¿no? O sea, fuera de lo que son los países que tienen seguros obligatorios y de ciertos ramos nada más, pues la penetración de mercado en los seguros es baja como tal. Entonces, la realidad de esto es que se puede aplicar mucho para exponenciar o para potenciar el concepto de las ventas. Las aseguradoras, pues obviamente trabajan, tú lo sabes, a grandes números. Entonces, pues necesitan trabajar con unidades o con volúmenes interesantes, importantes, para poder ofrecer buenas condiciones
condiciones, buenas coberturas, buenos costos a los asegurados. Entonces eso se logra con volumen y el volumen se logra con ventas. Entonces yo creo que una aplicación muy, muy fuerte, la primera vertiente donde puedes tener una aplicación de la inteligencia artificial en los seguros es en las ventas y para lograr una mayor penetración, un mayor volumen que genere mejores coberturas, condiciones y obviamente mejores tarifas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, y ahorita entramos a profundizar un poquito en eso. Por otro lado, yo creo que la parte técnica es muy, muy importante el uso de la inteligencia artificial para hacer mejores, probablemente la selección de riesgos, que sea una mejor selección de riesgos al momento de asegurar a una persona, por un lado. En base a algoritmos ya muy claros, muy definidos, se puede definitivamente tener una mejor suscripción, una mejor tarificación. La parte de detección de fraudes, pues es algo bien importante, o sea, se programan ciertas reglas, ciertos patrones que puedan ocurrir y pues obviamente la detección de fraudes es algo muy, muy, muy fuerte que te puede implicar o te puede beneficiar en la parte técnica. En la cuestión de las reclamaciones, por ejemplo, el procesamiento de reclamaciones, pues obviamente va muy enfocado en la eficiencia con la que se haga esos procesos de reclamaciones, ¿no? Entonces, yo creo que puede ir en las dos vertientes. Yo creo que va mucho en la parte de ventas. Digo, como tal, yo considero definitivamente que las ventas son clave para todo. El concepto de hacer ofertas, el concepto, si no hubiera ventas, pues ni los agentes de seguro ni las aseguradoras tuvieran una razón de ser. Entonces, en la parte de ventas, yo creo que hay muchas aplicaciones muy, muy, muy prácticas, ¿no? El concepto, por ejemplo, de generación de leads enfocados, ¿de acuerdo? Hay muchísima información. Recordemos que la inteligencia artificial trabaja con grandes volúmenes de información, con grandes volúmenes de datos. Y todo el concepto de las redes sociales, todo el concepto de, pues sí, de todo lo que existe hoy día y de lo expuesto que está la información, pues obviamente eso permite analizar esa información y el concepto de poder encontrar compradores potenciales para ciertos productos, para productos específicos. Entonces, esa es una aplicación práctica muy clara en la parte de, en el concepto de ventas, ¿no? Por otro lado, las recomendaciones personales, el saber ubicar a ciertos segmentos demográficos que tengan ciertos patrones contextuales. A esto me refiero qué están viviendo, cuál es su circunstancia actual hoy en día, en cuestiones tanto demográficas como contextuales, como comento, y poder sugerirles ciertos productos que puedan satisfacer, pues obviamente que vayan acorde a sus necesidades, a lo que ellos pueden adquirir o deben adquirir, y por otro lado que sean, pues obviamente, el producto adecuado. Recordemos que no necesariamente el mejor producto es el mejor, sino el mejor producto es el que mejor te acomoda, el que sea más adecuado para ti. Entonces, en esa parte del análisis de la información, pues también radica algo muy bien importante que puede tener una aplicación práctica muy clara en ese sentido, ¿no? Esto nos lleva, por ejemplo, a la misma cartera de las aseguradoras o de los agentes de seguros, el poder hacer cross-selling o upselling sobre ciertos clientes que se detectan ciertas necesidades, pues obviamente con el análisis de información esto se puede generar, ¿de acuerdo? Y algo muy importante que no necesariamente va muy, muy relacionado con el tema de ventas, pero sí es una cuestión de servicio, pues es obviamente el uso de asistentes virtuales o chatbots, ¿no? Que permitan que un asegurado, que un cliente en cualquier momento pueda tener una interacción de cuestiones relacionadas con su póliza y pues un asistente virtual te puede decir si algo está cubierto, si no está cubierto, si tienes una eventualidad, un accidente, pues cómo reportarlo, a quién se lo tienes que reportar, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, la cuestión de los asistentes virtuales o chatbots, pues es una línea muy, muy fuerte. Otra vez, no es directamente un concepto de ventas, pero es un concepto que va muy relacionado con el servicio al cliente. Que si existe un buen servicio al cliente, pues obviamente se generan posteriormente más ventas, ¿no? Entonces,
por los dos lados. Yo creo que la parte de ventas muy, muy fuerte, muchas aplicaciones prácticas, por la parte técnica. Yo creo que ahí está en cada ente, en cada organización que piense en un momento dado incorporar cuestiones de inteligencia artificial, pues obviamente sobre qué lo quiere enfocar, sobre cuestiones de ventas o cuestiones técnicas. Y no son cuestiones mutuamente excluyentes, pueden ser cuestiones que se ejecuten en forma paralela, ¿no? Interesante, Raimundo, porque no me había puesto a pensar que me podía ayudar para la segmentación y para hacer cross y upselling, más lo había enfocado de repente en la parte de marketing, digamos, ¿no? De ver cómo hago mi campaña, qué palabras coloco que son las más adecuadas que puedan llamar el interés asegurable de los futuros clientes o para retenerlos, ¿no? Pero ya has abierto mucho más digamos, el panorama que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y es bien No, interesante. totalmente. De hecho, es que recordemos, o sea, lo que busca hacer el concepto de la inteligencia artificial es, otra vez, es una simulación de cómo lo haría un ser humano. Entonces, el concepto es tratar de identificar en un ciclo, por ejemplo, tú hablabas ahorita del marketing, ¿no? O sea, utilizar ciertas palabras que pueden tener un mayor impacto o un impacto diferente sobre las personas. Sí, pero, por ejemplo, si seguimos toda esa liga, bueno, ya tú ya obtienes eso, logras un buen impacto, la persona te busca, a lo mejor hace la cotización de su seguro, pero no necesariamente te va a comprar ahí. Y tú puedes programar algoritmos, por ejemplo, de inteligencia artificial para efectos de dar un seguimiento a las cotizaciones ya realizadas que no hayan sido cerradas. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante aquí, Víctor, es encontrar esos puntos, o sea, esos puntos claves en un proceso donde aplicando inteligencia artificial se pueden generar valor o mayores valores, ¿de acuerdo? Y esto se puede ir haciendo por etapas, que eso es lo importante. O sea, no se trata de automatizar al 100% un proceso, sino se trata de, en un cierto proceso, por ejemplo, el proceso que tú pones de ventas, pues obviamente identificar cuáles son los puntos críticos y esos puntos críticos tratar de automatizarlo. Ahora, no nos perdamos tanto en un concepto de inteligencia artificial. O sea, el concepto artificial está muy basado en conceptos, en tecnologías, por ejemplo, como el machine learning, donde el sistema va aprendiendo en base a muchas interacciones, ¿de acuerdo? El concepto del machine learning es, hay una bola de interacciones o un gran número de interacciones y sobre esas interacciones se va detectando patrones o se va detectando características que van diciendo, pues esto va por aquí o esto va por acá, ¿no? Entonces, pero el aprendizaje, ese aprendizaje se va dando y la máquina solita va aprendiendo y se va adaptando, ¿de acuerdo? Con ciertos patrones. Pero también no nos perdamos mucho en ese concepto. O sea, algo que puede funcionar es meter un algoritmo en esa parte, por ejemplo, de un seguimiento de ventas. Pues tú puedes hacer un algoritmo donde tú dices, bueno, si va a pasar esto y esto y esto, que se ejecute esto otro. Y no necesariamente es que la máquina lo aprenda, sino que nosotros ya sabemos ese razonamiento, se puede incorporar en una primera etapa y posteriormente ir haciendo aplicaciones ahora sí de machine learning para con los datos que se van generando, que la máquina vaya aprendiendo poco a poco. Pero esto se va logrando con mucho volumen y se va logrando en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué sería lo más recomendable, Raimundo? Primero, tener claridad de cómo es tu proceso, ¿no? Para identificar las diferentes etapas en donde tú puedas tener, digamos, cuello de botella o tal vez se me cae la venta, antes de implementar la inteligencia artificial o lo puedo hacer a la par. No, yo creo que definitivamente tienes que entender el negocio, ¿no? Y tienes que entender el negocio claramente. Y más que entender el proceso, no lo veamos como un proceso, veámoslo como pues sí, como un proceso, como una estrategia, como la secuencia de pasos que se tienen que dar. Y como comento, detectar esos puntos críticos y cómo puedes con el uso de algoritmos o con el uso de sistemas computacionales, pues obviamente enfocarte en esos puntos críticos y mejorarlos. ¿De acuerdo? Básicamente es el concepto. Pero
Yo creo, Víctor, y creo que lo hemos practicado en algunas otras ocasiones, esto debe ir, se debe ir dando gradual en el tiempo y yo creo que lo mejor es la interacción, sí, entre conceptos computacionales, algoritmos y demás, pero también con el uso del sentido humano. Esto está muy claro, se está dando, pero se debe ir dándole el tiempo y es algo que va a evolucionar y creo que son tecnologías que se deben incorporar y no desplazar otro tipo de tecnologías que ya existen, ¿de acuerdo? Entonces, deben de convivir para efectos de poder generar, de poder ir aprendiendo, de poder irse adaptando y a fin de cuentas que el servicio al cliente en lugar de deteriorarse, pues obviamente se mejore, ¿no? Definitivamente. Se ha venido para sumar y no para restar, ¿no? Y en algunas ocasiones, de repente uno podría decir, ha venido para restar porque puedo perder mi empleo, digamos, ¿no? Y ha habido todo un tema en Estados Unidos, en Hollywood, con los guionistas y los actores que han hecho su huelga porque se dice pues que van a perder ciertos empleos. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esta parte que yo entiendo que viene a sumar? Solamente hay que ver cómo lo aprovechamos. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista tecnológico? Sí, mira, la realidad de esto es que ha habido, digo, hay muchas teorías en ese sentido. O sea, hay teorías que te dicen, a ver, esto ya nos ha pasado con la revolución industrial, cuando entraron las máquinas. Primero desde la agricultura, ¿no? Cuando empezaron cuestiones de la agricultura y la introducción de maquinaria y luego ya más un concepto más claro sobre la revolución industrial. Pues la realidad es que no se perdieron fuentes de trabajo, se crearon fuentes de trabajo. La realidad de esto, hay quien opina que va a suceder lo mismo, como una consecuencia del uso de la inteligencia artificial, de los robots y todo esto. Y hay gente que opina que las condiciones no van a ser las mismas, que sí efectivamente se pueden perder trabajos y no necesariamente que esa gente desempleada vaya a encontrar otras cosas que hacer, ¿sí? Es un tema de conocimiento, ¿ok? Porque anteriormente, pues a lo mejor un obrero que era desplazado fácilmente se podía reubicar o colocar en otro trabajo similar, donde el esfuerzo humano, digamos, sí, la capacidad humana podía ser útil, ¿de acuerdo? Pero hoy día con esto, pues el concepto es que si se desplaza un trabajador de una cierta operación, por ejemplo, el cajero de un banco, pues no lo puedes poner a revisar algoritmos computacionales porque a lo mejor no necesariamente tiene el conocimiento para poder hacerlo. Entonces, esto se trata de conocimiento, Víctor, de que la gente esté capacitada, que la gente tenga el conocimiento para poder adaptarse a estas circunstancias. Entonces, se trata de conocimiento y desgraciadamente, pues no hay mucha gente que busque estarse manteniendo actualizada o capacitada todo el tiempo, ¿de acuerdo? Para poder enfrentar estos desafíos. Entonces, pues sí, o sea, sí hay un riesgo definitivo. Lo que sí yo veo es que esto se va a ir dando en el tiempo, o sea, no creo que sea inmediato. Y para mí van a pasar muchos años para que realmente se, 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 se deje de depender de una fuerza laboral. Se va a ir incorporando esto poco a poco, pero pues la medida para poder, desde el punto de vista de los trabajadores, poder sobrellevar esto, pues este reconocimiento, o sea, hacerse especializados en sus áreas y tener formas, pues obviamente ahora sí que la máquina no tenga la capacidad de poder resolver, que eventualmente se puede ir dando, pero yo creo que es una carrera y la carrera, la mejor forma en la que un empleado o un trabajador se puede capacitar, pues es con conocimiento, definitivamente. Buenísimo, Raimundo, y muy bueno el consejo también, ¿no? Estar en constante capacitación, ¿no es cierto? Porque la tecnología siempre va cambiando, entonces hay que ir, y también las formas de cómo uno gestiona su negocio, cómo gestionan las cosas que uno va realizando en el tiempo, van a ir mejorando, ¿cierto? Porque la tecnología te ayuda a hacerlo. Sí, totalmente, porque, o sea, tú puedes, o sea, la tecnología per se no es, Víctor, y esto es algo que nosotros lo tenemos muy claro, o sea, el concepto es cómo la aplicas, y para poder saber cómo aplicarla,
pues hay que tener el conocimiento de cómo funciona tu negocio, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es importante para tus clientes? ¿Qué es importante? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los estándares? Un criterio es, pues yo quiero que me atiendan en menos de 5 minutos, ¿sí? El estándar son los 5 minutos. Otro criterio es, quiero que se me den diferentes opciones diferentes cotizaciones para tomar un seguro, por ejemplo, para tomar un riesgo, para un seguro de un auto, pues no quiero una opción, quiero varias opciones y que me recomienden el paquete adecuado a mis necesidades, no necesariamente es el paquete amplio el que yo necesito, a lo mejor tengo un carro viejito que no está expuesto tanto en la calle, pero sí me lo pueden robar, entonces pues no lo doy en un paquete amplio, pero sí un paquete que me incluye el robo, no sé, ¿de acuerdo? Entonces, la tecnología per se es, pero no es suficiente. Y cuando yo hablo de conocimiento es conocer tu negocio. Y conocer tu negocio significa conocer las inquietudes de tus clientes y cómo puedes satisfacer esas inquietudes. Y ya teniendo ese conocimiento, pues ahora sí es la aplicación de la tecnología. ¿De acuerdo? Tienes razón, porque tú partiste diciendo que la inteligencia artificial es un simulador de la inteligencia humana, ¿no es cierto? Así Entonces, es. entonces si yo, por ejemplo, no conozco bien el negocio, va a simular el conocimiento o el poco conocimiento que tengo de ese negocio. Y me va a dar el Claro. resultado como si yo estuviera operando, pero no tengo el conocimiento real. Por eso es importante, como tú dices, conocer el negocio, conocer las etapas, el proceso, para poder ayudar a explotar mejor la inteligencia artificial para que te dé los mejores resultados. Sí, recordemos que se basa en mucha información y en cosas que ya existen. O sea, la inteligencia artificial no inventa nada. O sea, la realidad es que se basa en lo que ya ha sucedido por mucha gente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que tú dices es, pues no necesariamente aplica al 100%, porque no necesariamente tú eres el que va a entrenar o va a desarrollar los programas para que esto suceda. Lo va a hacer alguien más que va a tener la capacidad de analizar un montón de datos, pero aún así puede haber ciertos sesgos, que me gustaría tocarlo más adelante, parte de los riesgos que puede tener la inteligencia artificial, pues los algoritmos que se creen pueden ir sesgados o pueden ir con ciertos patrones que consideren mucho ciertas variables y no otras variables que también son importantes. Entonces, en ese aprendizaje de la inteligencia artificial se pueden crear sesgos o prejuicios que pues obviamente no se crean los algoritmos más correctos o más, quiero usar la palabra éticos para poder resolver algo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahí vamos a entrar a hablar un poquito más sobre la parte ética, la de responsabilidad. Em, Al comienzo también mencionaste pues, de que esto podría ayudar muchísimo para la penetración de los seguros, ¿no? Enfocados en el tema de ventas, cross-selling, upselling, incluso, sobre todo, países en donde no hay tantos seguros obligatorios. Por lo menos aquí en Perú hay como 30 seguros obligatorios y representan más o menos el 27% de toda la producción del mercado. En ese sentido, pues, si lo quitamos, nuestra penetración en vez de ser 2, debería caer a 1.3 aproximadamente, ¿no? Sí, Lo cual llama mucho la atención. Después hay una línea también interesante que son los microseguros, que prácticamente forma parte de los seguros masivos, ¿no? Y estos de los embebidos, tal vez. ¿Crees sí. que de repente la inteligencia artificial nos puede ayudar a que estas líneas, seguros obligatorios, microseguros, seguros masivos y los embebidos puedan de repente ayudar a que crezcan mucho más en cuanto a, digamos, los seguros obligatorios, a que la mayoría ya logre cumplir con el ente regulador y que estos seguros, microseguros, embebidos o masivos, puedan llegar a más personas en Latinoamérica? Mira, yo haría la distinción entre lo que son seguros obligatorios y lo que son seguros masivos o microseguros o seguros enlatados o embebidos, como se le conocen, que son cuestiones muy prácticas, ¿no? De aseguramiento. Yo creo que la parte de los seguros obligatorios, pues son, y donde en un momento dado la inteligencia artificial puede ayudar, pues es hacer más eficiente probablemente el proceso de compra, ¿de acuerdo?
y el seguimiento, porque muchas veces, aunque sean obligatorios, pues obviamente una cosa es que sea obligatorio y otra cosa es que se persiga realmente el no cumplimiento de esa obligatoriedad. Por ejemplo, en México pues, se dice que los seguros de auto son también obligatorios en ciertos estados, pero la realidad es que si la autoridad no persigue esto y no te exige que realmente tenga el seguro y no hay consecuencias para el que no lo tenga, pues no lo compras, ¿sí? Entonces, en la parte de los seguros obligatorios yo creo que se puede utilizar para efectos de eficientar el proceso de la compra, que sea algo simple, que sea algo sencillo. Y por otro lado, en un momento para regular o para judicializar que efectivamente se esté usando o se esté cumpliendo con la ley, ¿sí? Entonces, creo que ahí son dos aplicaciones muy prácticas en ese sentido. Y en el concepto de los microseguros, de la venta masiva, conceptos de seguros pequeñitos, seguros de bajo costo, muy directos, si tienes entre tal edad y te quieres una suma asegurada de tanto y te ocurre un accidente y te voy a indemnizar, porque son seguros indemnizatorios y demás, pues yo creo que en esa parte ahí puede haber muchísimo. El problema de ese tipo de seguros es no tanto la venta, sino luego cómo ejecutas la cobranza, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido y con algoritmos de inteligencia artificial se pueden crear ciertos mecanismos para efectos de poder estar interactuando con el asegurado de una forma práctica, pragmática, y a lo mejor que el concepto del pago del seguro sea algo simple, sea algo sencillo y que no intervenga tanto ni la aseguradora ni el agente del seguro para poder hacer, por ejemplo, el cobro de esas pólizas. Entonces, pues es entenderlo bien. La realidad es que no es fácil, pero yo creo que en el tiempo se van a ir clarificando aplicaciones prácticas, cuestiones que a lo mejor no van a resolver toda la ecuación, pero en ciertos puntos de todo el proceso se pueden ir incorporando cuestiones para ir mejorando o ayudando esto, ¿no? Sí, de acuerdo, buenísimo. Te hacía la pregunta porque justo hace poco había leído un artículo sobre Mercado Libre que había informado sus ventas en el último trimestre y declaraba que había logrado conseguir 5 millones de asegurados a través de su plataforma. Entonces ahí de hecho pues que el seguro embebido lo han podido desarrollar muy bien. Me imagino que también deben haber usado inteligencia artificial para ello, ¿no? Para lograrlo. Sí, yo creo que, digo, la realidad es que hay mucha gente que, otra vez, si no están usando como tal inteligencia artificial, al menos están usando algoritmos y detección de ciertos patrones. O sea, gente, si ya sabes que una persona tiene tal edad, tal poder económico, que tiene cierto auto, que está comprando ciertas cosas de cierto nivel, este, pues a lo mejor le puedes encajar o le puedes mandar la oferta de un seguro de un auto, por ejemplo, o un seguro de accidentes. Entonces, el concepto de esos entidades como un Mercado Libre, como un Amazon, o sea, gente que tiene o sitios que tienen muchos usuarios recurrentes y que interactúas con ellos y vas conociendo sus patrones de comportamiento, pues obviamente tú puedes considerar qué productos o qué seguros le pueden ayudar o beneficiar. Y sobre todo, Víctor, aparte del producto, el momento. Yo creo que el momento es algo muy importante. O sea, no es tanto el concepto del producto como tal, sino la combinación del producto y ofrecerlo en el momento adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso, yo creo que otra vez, si te fijas, vamos cayendo en el conocimiento de la industria, en el conocimiento de qué es lo que la gente necesita y cuándo lo necesita. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, una consulta, Raimundo. Este tema de utilizar, aplicar la inteligencia artificial, ¿es muy costosa o podría de repente estar al alcance de pequeñas, microempresas, de repente corredores pequeños o ajustadores, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que va a ir permeando. Yo creo que sí, la industria va a ir permeando poco a poco de grandes jugadores hacia bajos jugadores. Recordemos, o sea, o al menos en México, digo, no sé cómo opere, sé cómo operan en algunos otros países, pero no necesariamente puedo hablar de toda la región. Pero al menos en México, por ejemplo,
los agentes de seguro, los brokers de seguro están muy acostumbrados a que las aseguradoras provean la tecnología. ¿Ok? Hay honrosas excepciones de gente que dice, a ver, yo quiero diferenciarme, yo quiero realmente generar una oferta de alto valor y con una ventaja competitiva sobre mis competidores y ven eso como una oportunidad y realmente la aplican. La realidad es que lo tienes que hacer y tienes que ir dando los pasitos y tienes que ir haciéndolo poco a poco. Obviamente los que entran primero, pues les cuesta más, pero son los que más impacto tienen y los que más beneficios reciben. Entonces, el concepto es, como toda tecnología, no porque sea inteligencia artificial, pero como toda tecnología, la van a ir incorporando cierta gente y poco a poco va a ir bajando, poco a poco va a ir viendo, van a ir viendo los demás que esto es en beneficio y lo van a ir aplicando. Aquí el tema es cuándo te quieres subir, ¿no? O sea, otra vez, tiene sus riesgos y su costo hacerlo en un principio, pero los beneficios pueden ser muy grandes porque te vas convirtiendo en un líder, te vas generando un diferenciador, vas incorporando la tecnología poco a poco, va a haber gente que te va a ir alcanzando en lo que tú vas haciendo, pero vas a ir definiendo o haciendo cada vez mejoras para lo que tú ya haces bien, pues hacerlo todavía mejor. Entonces, y ser el líder, ¿no? Entonces, yo creo que no es un tema de costo, o sea, es un tema de ver la oportunidad y como todo, analizar el costo-beneficio y si en tu entender está el uso de la tecnología para diferenciarte y poder crear una real ventaja competitiva, pues incorpórala, ya sea inteligencia artificial o cualquier otra tecnología. O por lo menos sí puedes ir explorando, ¿no? Con ChatGPT, la versión libre, ¿no? Totalmente, totalmente. Digo, realmente tenemos muchísimas herramientas a la mano. Yo creo que todo parte de la intención y la intención te genera el compromiso, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto y voy a crear el compromiso para investigar. Muchas veces vemos y pensamos que son cosas muy complicadas o que no es para nosotros o no debemos estar ahí o no le sabemos, pero no, yo creo que es tener la inquietud, tener la intención, generar ese compromiso y empezar a buscarle y empezar a encontrarle el cómo sí, y nos vamos a dar cuenta que hay gente afuera que nos puede ayudar a hacerlo, ¿no? Vivimos en un entorno cada vez donde la ayuda, eh, vamos, nos vamos especializando cada quien en lo que hacemos y hay gente que nos puede ayudar a hacer o complementar lo que hacemos de una mejor forma, ¿no? Entonces, pues es partir de la intención, generar el compromiso e ir tomando acciones para poder incorporarlo, ¿no? Poco diría volver a ser niños, ¿no? Explorar, curiosear, Así es. equivocarse, aprender, reaprender, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, a fin de cuentas, pero hay que hacerlo, hay que tomar esa acción, ¿no? Sí, justamente yo conozco dos Insurtech, eh, son españolas, del mismo dueño, una que se encarga de utilizar la inteligencia artificial para hacer los informes de inspección previa a la suscripción del riesgo y también hace lo mismo, pero en el momento de postventa, ya para el momento de verdad, ¿no? En el momento de un siniestro, puede hacer un informe en base a algunos datos que tú le puedas brindar, te genera el informe, y este mismo sistema lo utilizan para las consultas médicas, pero detrás tiene que haber un médico que valide que lo que te está diciendo la inteligencia artificial sea el diagnóstico correcto. Sí, Entonces, en un principio se tiene que dar así, es correcto. Ujú. entonces, te comento ello porque ahí hay una responsabilidad, ¿cierto? Entonces, por parte de las empresas, cómo van a manejar la inteligencia artificial, algunos tendrán políticas internas que van a ir desarrollando, pero también debería haber algún ente supervisor, ¿no? Qué opinas al respecto? ¿Deberíamos tener ya un ente regulador que vele porque el uso de la inteligencia artificial sea responsable? Mira, yo creo que el concepto, a ver, vayamos más atrás, o sea, el ente regulador, ¿qué es lo que busca? O sea, ¿por qué existe un ente o por qué debiera existir un ente regulador? Y el concepto de esto son los riesgos. O sea, para poder contestar la pregunta hay que entender cuáles son los riesgos que genera, por ejemplo, en este caso, la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces,
me gustaría irlos comentando así poco a poco lo que yo entiendo o lo que yo veo como riesgos del uso de este tipo de tecnología. Y yo creo que el irlos mencionando poco a poco nos va a ir cayendo el 20 si eso, si no es necesario regularlo, ¿no? Por ejemplo, un riesgo claro es lo que comentábamos, el concepto de los sesgos o perjuicios. Si el machine learning de una inteligencia artificial se da con datos sesgados, pues obviamente va a aprender de esa forma y va a decir, pues nada más, la persona que tenga, pues no sé, por ejemplo, un ejemplo de seguros, que tenga cierto ingreso y que viva en tal colonia y que tenga cierto carro, le puedo ofrecer esto. Entonces, a lo mejor son cuestiones ya prejuicios ya creados o ya definidos, o en el momento de definir un fraude, pues a lo mejor cierta gente de cierto nivel económico, de cierto, es el que puede tener. Entonces, recordemos que la máquina aprende, pero aprende de los datos que tú le expones, que tú le pones para que aprenda. Entonces, si esos datos ya van sesgados, pues obviamente la máquina puede aprender con ciertos prejuicios, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un riesgo. El otro tema es la falta de transparencia, por ejemplo, en la programación de los algoritmos. O sea, hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, en los vehículos autónomos. O sea, ¿cómo programas un vehículo autónomo para efectos en una situación donde el vehículo está por chocar, la persona, el conductor va dormido o no va poniendo atención, y tiene dos opciones. Se le atraviesan dos personas y una opción es atropellarlos, matarlos, y la otra opción es, pues, virar, que el auto gire y a lo mejor estrellarse contra un camión, pero eso significa, pues, la pérdida de vida de la persona. Entonces, el auto va a hacer lo que esté programado para hacer. Entonces, ahí hay una cuestión del algoritmo, cómo lo programas, o sea, moralmente o éticamente, cómo programas el algoritmo para efectos de qué es, o sea, o le salvo la vida a esas dos personas y me estrello, pero el significar estrellarme significa yo perder la vida. Entonces, pues esos son conceptos, ese es un riesgo, o sea, en la transparencia de cómo se crea el algoritmo para que suceda o no suceda cierta cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un riesgo importante. El otro riesgo importante Perdóname, es, Raimundo, sí, qué interesante lo que me comentas, porque eso va a estar en función de los valores de la persona que programa y no de los valores de totalmente. la persona que conduce, digamos, o está en el auto, ¿no es cierto? Conduciendo y en algún momento dejando conducir a la máquina. No, totalmente. Pero ¿quién define esos valores, Víctor? O sea, el tema es quién hace esa definición de esos valores. Entonces, pues ahí vas viendo que un ente regulatorio pues es necesario. O sea, debes de tener valores que vayan para salvar el mayor número de vidas, independientemente que pierdas la tuya, por ejemplo. Entonces, pues hay alguien que tiene que regular. En el concepto de los sesgos o perjuicios, pues hay alguien que tiene que regular que las máquinas aprendan con información transparente, con información democrática, con toda la información que existe, no nada más con cierta información. El concepto de la eliminación de trabajo, si los gobiernos van viendo que la gente se va quedando sin trabajo, y que la gente no tiene más de dónde generar un ingreso, pues eso va a ser un problema político y un problema para los gobiernos y se va a tener que regular, ¿sí? Temas de privacidad, por ejemplo, otra vez, la inteligencia artificial se basa en muchísimos datos, entonces, pues se va a conocer mucho de la gente, de las personas, hasta dónde va a ser o no va a ser correcto. Yo creo que va a tener que haber alguien que va a tener que entrar a regular eso, ¿sí? Pues cuestiones de seguridad, por ejemplo, la creación de contenido falso. Pues es que lo hizo la máquina y la máquina lo creó, pero esto no es real. Pues sí, pero ¿quién está atrás de eso? O sea, debe haber alguien, entonces debe haber consecuencias. Entonces, todos esos riesgos definitivamente se tienen que tomar en cuenta, se tienen que considerar y a mi punto de vista debe haber un ente, sí debe haber un ente regulatorio que esté atrás, pues obviamente observando todo esto y poniendo límites, ¿de acuerdo? El problema también, es algo que yo veo, pues ¿quién regula el ente regulatorio? Y entras en un juego de nunca acabar, ¿no?
Y otra vez, ¿cuáles son los criterios para hacerlo? ¿En base a qué valores? De una persona, de un país, de una sociedad, pues es algo complicado, ¿no? Entonces, ahí es, yo creo que vamos a ir aprendiendo poco a poco y como todo, desgraciadamente, las cosas se regulan ya cuando suceden los problemas, ¿no? O sea, ya cuando hay un problema es cuando ya, oye, ya pasó esto, pues ahora sí veo cómo no vuelve a pasar. Pero es difícil anticiparlo. O sea, se ven los riesgos y aunque se ven y se ven claros, pues es difícil anticiparlo y poner cierto tipo de regulaciones. Tal vez el organismo de derechos humanos sea como la fuente, el ente que regule a las diferentes instituciones de cada país. Pues es que, pero son derechos humanos, hay mucha cuestión política, hay mucha cuestión económica. Obviamente también el regular, y cuando tú regulas en exceso, pues vuelves todo más costoso para todos. Y la realidad es que a lo mejor la tecnología no se desarrolla en todo su potencial, ¿de acuerdo? Entonces no es regular por regular, o sea, es una media, es una combinación. Digo, la realidad también es que tú lo puedes dejar libre y hasta que empiece a haber problemas lo empiezas a regular. Y eso tiene muchos beneficios, pero también puede llevar cuestiones en contra, ¿no? Entonces, pues es una media que se tiene que ir dando en el tiempo o definiendo en el tiempo. Has identificado unos riesgos muy interesantes, ¿no? Hay que tomar nota de los sesgos, fraude, falta de transparencia en algoritmos, el tema de privacidad, contenido falso. Y ya pues si estamos hablando de riesgos, su contraparte, habrá algún seguro, ¿no? Algún seguro que llegue a cubrir alguno de estos o formaría parte del día no, o de repente, no sé, pues las compañías de seguros comenzarán a hacer trabajos de prevención también en base a estos riesgos que has enumerado. Yo creo que sí, yo creo que eventualmente se van a abrir oportunidades a las aseguradoras para crear ciertos productos muy especializados, obviamente, de cuestiones. Recordemos, la tecnología abre oportunidades, pero también crea amenazas, ¿de acuerdo? Y pues los seguros son para cubrir esas amenazas, ¿no? Entonces sí, yo creo que se le abren a las aseguradoras ciertas oportunidades para tomar o crear ciertos productos de seguro que anteriormente no existían porque esos riesgos no existían, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso, yo creo que sí, definitivamente sí, sí aplica. Buenísimo, Raimundo. Ahora, estaba pensando un poco, yo durante más o menos 9, 10 años estuve elaborando el presupuesto de una compañía de seguros en cuanto a las ventas y el resultado técnico. Y ahí teníamos que jugar una serie o tomar en cuenta una serie de variables económicas, macroeconómicas, temas de cómo va a ir cierta economía para cierto sector, digamos, para el sector pesca, cómo puede influenciar también el seguro de casco, por ejemplo, ¿no? La venta de autos, cómo puede influenciar en el seguro de automóviles, en fin, una serie de variables que manejábamos y también riesgos de qué pasa si ocurre un niño, un terremoto, cuánto tenemos que comprar de contrato de reaseguro. Entonces, es una serie de variables que nosotros teníamos que jugar, ¿sí? Todas estas variables que te comento y otras más de repente, tal vez en algún momento inteligencia artificial lo podría recoger, agarrar esos algoritmos y sacarme un presupuesto muy lo más cercano, digamos, a la realidad, a lo que pueda pasar el año siguiente. Sí, definitivamente. O sea, pero el tema, como bien comentas tú, es reconocer, entender esas variables. O sea, ¿cómo trabaja la inteligencia artificial? La inteligencia artificial trabaja, o el machine learning trabaja entendiendo esas variables y los patrones que se dan y las relaciones que se dan entre esas variables. Entonces tú dices, por ejemplo, si incrementa la venta de autos, pues tengo mayor posibilidad de vender seguros. Entonces, ¿cómo relaciono la venta de autos con la venta de nuevas pólizas de seguro? Pero para que se den nuevas ventas de autos, ¿qué otras variables se tienen que dar y cuál es la relación de esas variables con la variable más importante para mí? O sea, ¿cómo se relacionan y sobre todo qué peso tienen? Por ejemplo, el concepto es, bueno, si se da una devaluación en el país, ¿cómo va a impactar la venta de autos? O cómo no va a impactar. Pero eso, ¿qué peso tiene
sobre, por ejemplo, que los costos de producción hayan bajado en otro país y los vehículos se vuelvan más accesibles, ¿sí? Entonces, ¿qué peso les das a esas variables? Y es ahí donde el ser humano es el que va creando esos algoritmos en la identificación de las variables importantes, cómo se relacionan esas variables unas con otras y qué peso tienen, porque no es lo mismo que suceda esto o el impacto que produce esto. Eso se le llama temperatura, un concepto así para decir, bueno, ¿cuál es la temperatura de esta variable? ¿Tiene un impacto profundo, alto, o tiene un impacto bajo? Porque no todas las variables tienen el mismo impacto. Entonces, pues eso lo va creando un humano en la definición inicial, lo va, se va programando con mucho volumen de información, se va detectando o se van validando esas asunciones que se van dando y pues obviamente ya la máquina va creando, va perfeccionando, va mejorando esos algoritmos, ¿no? Entonces, pero a fin de cuentas, pues sí, o sea, sí se puede dar, pero todo lo va generando y lo va iniciando un ser humano, ¿no? Interesante, interesante, porque conforme va transcurriendo el tiempo se van generando nuevas variables, ¿no? Hay algunas que siempre son constantes, digamos, la inflación médica, en cuanto al tema de los gastos que se utilizan para atender a un paciente. O de repente lo que va a invertir el gobierno y la empresa privada en obras para el país, ¿no? Entonces, o cómo va a estar el cobre de repente en el futuro, un país minero que nosotros somos. Entonces, todas esas variables juegan a favor de las ventas y otras en perjuicio tal vez del resultado técnico, como es el incremento de robos. Aquí, por ejemplo, el tema de las huelgas, las conmociones civiles principalmente, ¿no? Aquí Claro. hay más o menos como 190 conmociones civiles que están entre activas y pasivas y en cualquier momento se puede activar una de ellas con serias consecuencias, ¿no? Motivo por el cual en algún momento los reaseguradores se pusieron muy estrictos para dar la cobertura correspondiente y ahora pues que estamos frente a un posible niño. Entonces, ¿cómo lo tangibilizamos? ¿Cómo la compañía de seguros puede comprar más reaseguros para poder disminuir su pérdida? Y esto si es que se lo termina trasladando al cliente en cuanto a la prima. Claro. Pero es bien, bien interesante. Y cuéntame, desde en México, ¿cómo están ustedes trabajando el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo están explotando? Mira, yo creo estamos en un proceso de análisis, Víctor, de ver dónde puede ser, o sea, dónde realmente genera más valor. Entonces, estamos tratando de mapear todo el concepto. Nosotros nos enfocamos mucho sobre lo que son agentes de seguros, cómo generan valor en su función como agentes de seguros, que a fin de cuentas pues son comisionistas y el rol de un agente de seguros es vender seguros, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos enfocando mucho en el concepto de cómo ayudarles cómo podemos incorporar cuestiones de inteligencia artificial para ayudar a los agentes de seguros a vender más, ¿sí? Un uso práctico, por ejemplo, que le estamos dando ya, y eso ya es una aplicación práctica que tenemos de inteligencia artificial en nuestra empresa, es en la identificación. Por ejemplo, en México, cada aseguradora en los seguros de automóviles tiene su catálogo de vehículos, donde existen de cierta línea de autos, por lo mejor de un Audi A4, por ejemplo, existen 4 versiones de acuerdo a una compañía de seguros, de acuerdo a otra compañía de seguros existen 7, de acuerdo a otra existen 3. Hay alguien que te dice, para mí nada más con que sea Audi A4, con eso es suficiente. Entonces, la homologación, nosotros lo llamamos a ese proceso la homologación entre los catálogos de las aseguradoras, esta descripción que me está dando el cliente, a cuál corresponde en esta aseguradora, a cuál corresponde en esta, a cuál corresponde en esta. Pues ese es un concepto es la aplicación más clara de un concepto de inteligencia artificial, o sea, cómo una máquina va a decidir dentro de esta descripción cuál es la que mejor corresponde en esta aseguradora. Y en base a eso, pues hemos hecho algoritmos, hemos ido programando
y le hemos dado cierto peso a ciertas características para decir, pues obviamente las 4 puertas o el motor 4 cilindros tiene importancia mayor al concepto del aire acondicionado, porque el aire acondicionado ya casi lo traen todos los vehículos. Entonces, ese es un uso que ya le estamos dando muy claro, porque las compañías de seguros nos proporcionan a nosotros los catálogos de los vehículos, pero está en nosotros poder procesarlos rápidamente y tenerlos listos para que cuando ocurra una situación de, oye, quiero la descripción de este vehículo, cuál es la que corresponde en tal aseguradora, pues con algoritmos ya programados poder definir o detectar eso, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una aplicación que, por ejemplo, ya estamos haciendo, ya la tenemos de tiempo atrás. A lo mejor no antes con inteligencia artificial, pero sí con ciertos patrones que siguen esa lógica, ¿de acuerdo? Pero ahorita, pues estamos haciendo un análisis de cómo esa tecnología nos puede ayudar otra vez a que la gente de seguros sea más productivo, sí, importante, dé un mejor servicio, pero yo creo que lo más importante es cómo le ayudamos a vender más, cómo le ayudamos a penetrar en ciertos nichos, como tú dices, que no necesariamente están bien explotados o no son eficiente o no es, o por cuestiones de productividad no es conveniente explotarlos porque no te sale, o sea, el costo-beneficio no da. O por otro lado, cómo puedes incorporar cierta tecnología pues para eficientar esos procesos de venta y encontrar nichos de mercado donde puedas colocar ciertos productos. Entonces, por ahí vamos, estamos haciendo un análisis en ese sentido. Es interesante porque, por ejemplo, acá, si bien es cierto, hay 17 compañías de seguros y 6 entidades prestadoras de salud, puedes tener más de 100 planes por Claro. revisar, digamos, ¿no es cierto? Y si no me equivoco, en México creo que son más de 80 compañías de seguros, ahí me corriges. Entonces, analizar la diferente oferta de productos que tienen, no todos venderán autos, ¿no? Hay algunos que son especializados en otros, pero por lo menos los más representativos para poder decir, estas 3 alternativas de todo lo que ya analicé son las que más te convienen de acuerdo a tu, digamos, interés asegurable o lo que más se amolda, como por ahí dijiste, es lo que más se amolda a ti como cliente, ¿no? Es un Y trabajo ese arduo. es un proyecto bien interesante que nosotros estamos tratando pues ahora sí, emular un poquito cómo lo haría o cómo lo hace un agente de seguros. Por ejemplo, un proyecto y que creo que es donde nos vamos a enganchar primero, es en recomendar el producto adecuado para el cliente. Y otra vez, eso se basa en cuestiones demográficas de la persona, tu edad, tu nivel socioeconómico, tu estatus marital, cuántos hijos tienes, no tienes hijos, si vives en una casa rentada o no, o sea, cuestiones demográficas muy claras y cuestiones contextuales, o sea, ¿qué estás viviendo? O sea, qué situaciones estás viviendo? ¿En qué momento manejas mucho? ¿Te gustan este tipo de deportes? ¿Haces esto? ¿No lo haces? ¿Tienes hijos en un momento dado en edad donde ya están empezando a manejar y a lo mejor van a una fiesta y se toman unos tragos ahí, pueden salir con aliento alcohólico? Bueno, ¿qué compañía de seguros dentro de sus condiciones generales te cubre eso? Porque tú le puedes recomendar a lo mejor una aseguradora a una persona, dices, oye, pues tiene el mejor paquete, le recomiendo el paquete amplio, es la aseguradora más económica, esta le conviene. Pero resulta que dentro de sus condiciones generales dice el estado de ebriedad, inclusive incompleto o aliento alcohólico, no te lo cubro. Y esa persona tiene hijos con un riesgo, una exposición muy clara a ese tipo de riesgos, pues no le hagas esa recomendación, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un uso muy claro, o sea, cómo vuelvo un multicotizador, por ejemplo, de autos, que es parte de la oferta que nosotros tenemos en la empresa, en Segutrends, cómo vuelvo esa recomendación, pues realmente una recomendación más valiosa, considerando las condiciones generales de la aseguradora, que cubre, que no cubre, pero todas las condiciones generales y el concepto contextual de la persona. O sea, cuál es su contexto, cuál es su situación de esa persona para recomendarle o no recomendarle eso. Si es una persona pues que no toma nunca y él es el solo y no tiene hijos y demás, pues eso es algo que no juega, o sea, no pasa nada si lo cubre o no lo cubre, entonces es una variable que se descarta, pero si es una variable para el importante, pues hay que considerar. Entonces, ese tipo de proyectos, ese tipo de cuestiones,
pues si tú le incorporas como un agente de seguros, pues obviamente, olvídate, te diferencias muy claro y tú dices, oye, pues yo voy a ofrecer no nada más un multicotizador, sino voy a ofrecer un multicotizador y un asesor que realmente te dice el seguro que tú necesitas. Entonces, pues por ahí va un poquito el concepto de lo que queremos hacer en el futuro, ¿no? Buenísimo, Raimundo. ¿Y cómo es esa mesa de diálogo para evitar caer en el sesgo al momento de definir los algoritmos? No, pues obviamente son criterios, Víctor. O sea, es criterios y es incorporando diferente gente, ¿no? O sea, diferente gente con diferentes visiones. Yo creo que debe ser una cuestión democrática en el sentido de involucrar a diferentes entidades o diferentes personajes que te ayuden y que piensen, o sea, de una forma, pues ahora sí, a lo mejor un poquito diferente a la tuya, ¿no? O sea, no es la verdad. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta y en el concepto de entender diferentes opiniones y estar abierto a entenderlas, pues es la aplicación que se le puede dar. Entonces yo creo que eso se logra con comités, eso se logra con grupos donde cada quien expone y la otra gente dice, oye, pues sí, yo entiendo, a lo mejor y se van creando ciertas, pues sí, ciertas cuestiones donde ya va alineado el pensamiento de todos, ¿no? Buenísimo, me imagino pues que tienes unas reuniones con cierta periodicidad, el sistema genera nuevos insights y ustedes sobre esos insights comienzan a debatir, a proponer sus puntos de vista o exponerlos y en base a ello toman una decisión democrática como comenta. Excelente. Definir oportunidades, correcto. Definir oportunidades y en base a eso, pues irlas incorporando con la gente, ¿no? Con nuestros clientes. Es correcto. Buenísimo, Raimundo. Y ya para terminar, qué rápido, se ha pasado casi una hora. Siempre las conversaciones contigo son muy amenas, y nos ayudas a compartir conocimiento y aprender muchas cosas. Qué bueno. Me, me gustaría que, antes de que te despidas, ¿cuáles serían esas reflexiones finales que podrías aconsejar a las personas que quieren explorar el tema de la inteligencia artificial o que ya están explorando, ¿no? ¿Cuáles son esas reflexiones o consejos que nos podrías brindar? Pues yo creo que el concepto es entenderlo, o sea, entender las bases de cómo una tecnología te puede ayudar, tratar de identificar dentro de tu negocio esos puntos críticos o áreas de oportunidad donde pequeñas mejoras pueden producir grandes resultados o grandes consecuencias y pues, buscar apoyarte en alguien que te ayude, ¿ok? Porque si buscas tú hacerlo por tu propia cuenta, siempre es muy complicado. Lo puedes lograr, pero te desenfocas de tu función. Entonces, yo creo que el concepto de la ayuda de gente que ya esté trabajando, que ya esté haciendo, que ya haya estado experimentando, pues es muy importante. O sea, yo creo que zapatero tus zapatos y en el concepto de encontrar, buscar aliados, gente que te pueda ayudar a incorporar esas nuevas tecnologías dentro de tu negocio, pues esa es la mejor recomendación que se pueda tener o que les puedo dar en ese sentido, ¿verdad? Buenísimo, Raimundo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Estuvo con nosotros Raimundo Chapa. Él es director de Segutrends, de Insurtech Mexicana, que está rompiendo el mercado con sus robots, ¿no es cierto? Muy bien, Raimundo. Muchísimas gracias a todos. Mañana estamos colgando en nuestro canal de YouTube el video para que lo puedan volver a ver o compartir con las personas que no lo hayan visto Estás y en puedan punto. aprender algo más con nosotros. Muchísimas gracias por todo. Bendiciones. Que tengan una buena tarde. Un gusto. Gracias, Raimundo. Gracias, Víctor.